Justo cuando creo que todo va a ser más fácil, cierro mis ojos y te veo entre mis brazos. Es como si tuviera obstruido el pecho. Después de un tiempo se va cerrando y alguien ríe igual a ti. Huele el mismo perfume que usabas. En ese momento, el agujero de mi pecho se vuelve a abrir. No tengo ganas de comer. Me cuesta concentrarme. Ni siquiera puedo ir al trabajo. No puedo vivir. Me he puesto tan mal que hasta Foggy empieza a preocuparse. Y como recordarás, cuando Foggy se preocupa, busca soluciones. Me hizo una sugerencia. No sé de dónde saca estas ideas. Que te escriba una carta acerca de cómo me siento, para sacarlo todo. Y decidí que no era la peor idea del mundo. La otra noche fue el gimnasio de Fogwell. Hubo un incendio y no quedaba mucho de él. Años después, incluso a través de las cenizas, lo único que puedo percibir es su vieja loción de Old Spice que usaba. No sé muy bien de qué debería escribirte, pero pensé que si tal vez voy muy al principio, podrías ayudarme a reencontrar al hombre sin miedo. Yo fui compañero de habitación de Foggy cuando estábamos en la universidad. Mi padre había ganado su 10ª pelea consecutiva. Eso ocurrió desde que firmó con su nuevo manager llamado Sweeney. Sweeney también tenía un apodo, el arreglador, un manager llamado el arreglador, junto a mi padre que tenía alrededor de 40 años y seguía ganando de manera consecutiva. No puedo imaginar cuál de nosotros era más ciego. Kit Murdoch. Mi padre lo odiaba, pero los periódicos lo llamaban así por su edad. Él quería que el mundo lo conociera como batallador Jack Murdoch. Recuerdo lo vivo que me sentía. Antes de dar un solo bocado podía saber qué tan cocida estaba la carne, pero estar con mi papá era como si su corazón estuviera dentro del mío. Mi padre era zurdo. Ser zurdo en el boxeo es una desventaja, te desbalancea, pero en mi opinión balanceaba todo su mundo. Desde mi silla podía oler los cigarrillos de Sweeney junto a su dinero mientras mi padre se ofrecía a pagar la cena. Foggy no sabía nada en ese entonces, pero no necesitaba mi vista para saber lo que pasaba. Sea cual sea el trato que haya hecho mi padre, no lo conocían como yo. Puede que fuese un boxeador mediocre, pero él siempre ha vivido con una regla. No se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas. No creo que un hijo haya estado nunca más orgulloso de su padre. Y eso fue lo último que me dijo. Luego todo cambió. El corazón de mi padre se aceleró y Sweeney y otro hombre llamado Slade entraron en su camerino. Por encima del olor del cigarrillo de Sweeney, pude oler los pistachos que comía. No sé si en realidad escuché el disparo o lo soñé, pero sabía que algo estaba mal. Era como si ya no pudiese escuchar el latir de su corazón. Lo único que recuerdo era la combinación de Old Spice con sangre y pistachos. Procedimos según los estándares de la ley. La policía arrestó a Sweeney y Slade rápidamente, pero cuando llegó a cabo el día de la fijación de fianza, tenían un abogado de Park Avenue. Su gel para el cabello costaba más de lo que Foggy y yo teníamos puesto. Pasó el tiempo y seguíamos haciéndonos oír dentro de los juzgados. El caso estaba atascado. No había pistola, ni huellas, ni siquiera en los pistachos. Pronto la policía tenía otras prioridades. Pero yo solo tenía una. Mi padre hizo cuanto pudo para que me pueda graduar de la universidad. Ahora era mi turno. Una vez en el apartamento abrí su antiguo baúl. Después de todo lo que pasó, fue abrumador. El olor a Old Spice es tan fresco que parecía como si estuviera ahí a mi lado. Encontré su bata, sus botas e incluso sus vendajes. Me senté en su sillón y casi podía sentir su mano en mi hombro, mientras me decía que sería alguien importante. Debí volverme loco,
Estuve todos los días y noches siguientes cosiendo. Había leído acerca de los Cuatro Fantásticos y Spider-Man, pero ellos no se inmiscuyen en mis problemas. Le prometí a mi padre que sería más que un boxeador ignorante. Quería que fuera un abogado y eso ya estaba cumplido. Había visto que la ley, en la que aún creo, no siempre era el sinónimo de la justicia. Jack Batallador Murdock me hizo un luchador y había llegado la hora que entrara al ring. Querida Karen, vuelvo a escribirte. Aunque sé que ya no estás conmigo, espero que recordar el pasado me ayude a mejorar mi presente. Cuando era chico, los niños del barrio solían molestarme. Querían que respondiera. Pensaban que les tenía miedo. Me llamaban Daredevil. No les tenía miedo. Le prometí a mi padre que no resolvería mis problemas con los puños. El hombre más grande de la tierra no quería que fuera como él. Nunca había pensado en ello hasta ahora, pero mi padre y yo éramos iguales. Él intentaba llevar en secreto su relación con el arreglador, y yo intentaba llevar en secreto mi entrenamiento. Sabía que si hubiese molestado se hubiera descubierto que hacía ejercicio y aprendía a pelear estudiando sus movimientos, así que dejé que él pensara que era un chico ciego como otros. Fui en busca de los asesinos de mi padre, y me encontré en el gimnasio donde había transcurrido su vida. Al golpear a Slade, escuché los guantes de mi padre golpeando el saco de boxeo. Cuando Slade cayó, fue como si mi padre lo hubiera noqueado. Era emocionante. Me acuerdo que mi padre solía decir que cuando entraba al ring, no eran solo los gritos o los silbidos lo que lo motivaba. Era el saber que una noche, dos hombres, sin importar quiénes se enfrentaban, solo tendría un ganador. Había recorrido 3 manzanas persiguiéndolo. El olor de su cigarrillo dibujaba un camino en mi mente, llevándome hasta él. Las monedas en su bolsillo brincaban. Era como si estuviera dentro de ese hombre, y entonces supe, mucho antes que él, que su corazón jamás lo resistiría. Recuerdo haber pensado, no mueras hasta que te haya golpeado. Incluso por encima de la vibración del metro pude notarlo. El arreglador estaba muerto. Karen, tú fuiste la primera que me llamó el hombre sin miedo. Disfrutaba que lo dijeras. Fiel a su palabra, Foggy se puso a buscar un ayudante para el buffet. Ahora sonríe cuando lo recuerda, pero en ese entonces había contratado a la persona perfecta. Y no me hacía falta ver para saber que tenía frente a mí a la mujer más bella del mundo. Querida Karen, sé que jamás leerás lo que escribo, pero por alguna razón, mientras escribo, me siento más cerca a ti. ¿Te acuerdas cuando recién estábamos comenzando? Tú habías aceptado el trabajo como secretaria. Foggy había encontrado el lugar, los muebles, prácticamente todo. Solo necesitábamos a los clientes. Creo que jamás nadie imaginó quiénes serían los primeros. Era increíble cómo sonaban los latidos de The Thing. Lo hacía parecer más grande de lo que es. Confieso que pensé que habían descubierto mi secreto. Que era Daredevil, el nuevo superhéroe de Nueva York. Y que les interesaba. Me acuerdo que después de cerrar ese negocio dijiste que deberíamos de estar orgullosos de mí. Y justo en ese momento, cuando dijiste eso, te dio un salto en el corazón. Lo que no sabías es que el mío hizo lo mismo. No valía la pena discutirlo. Esa forma en la que dijiste hay que estar orgullosos de lo que hizo, me hizo olvidar lo que los Cuatro Fantásticos pudieran pensar. Ese día solo me importabas tú. Podría haber tomado el metro, un autobús o un taxi, pero contigo en mi mente podía volar. Recordaba a Thor, Iron Man y otros superhéroes que podían volar de verdad, y sonreía que me pusieran junto a ellos. Era surreal esconder mi traje, cambiarme en la oscuridad. Incluso tuve la idea de quitarme la máscara de último para que nadie me reconociera. Un adulto desnudándose en un callejón, eso iba contra la ley. A pesar de todo lo que había pasado, este lugar nunca cambiaba. No había entrado a Marlin Café desde la universidad, pero Antonio seguía aún detrás de la barra.
Actuaba como si me hubiera visto la noche anterior. La peste a humo de cigarrillo espeso y nauseabundo. El jabón del baño de hombres era de lo más refrescante. Pero lo que más me llamaba la atención era el perfume que usabas. Un Charlie. Ya no venden ese perfume. Desapareció. Debí darme cuenta que Foggy trataba de enamorarte. Para ser el hombre radar, a veces se me escapa lo fácil. Papá decía que no hay que iniciar una pelea con la mano izquierda, por lo que tienes que empezar con tu mano más débil. Imagino que por eso no te dije nunca lo que sentía por ti al principio. Querida Karen, hay tanto que quería decirte, tantas aventuras que compartimos. Cuando uno es joven, cree que es inmortal. Estaba en el edificio Baxter por Reed Richards. Quería que le revisara el contrato de su alquiler. Recuerdo que me preguntaste cómo empiezan estas cosas y en broma te dije que alguien debe lanzar el primer golpe. Estaba frente a Electro, alguien capaz de absorber y expulsar electricidad. Bueno, yo a donde quiera que estuviese iba con el traje en mi maletín. Él lanzó el primer golpe. En ese entonces los villanos no hablaban y no dejaban a mujeres en medio de charcos de sangre. Creo que los enmascarados jamás mataban a nadie. En el fondo sabía que esta no era mi tipo de pelea. Los Cuatro Fantásticos seguramente tenían 100 soluciones para tipos como este. Mis dientes aún rechinaban por los choques eléctricos. Si no hubiese llevado suelas de goma, de seguro me habría matado. Al final de todo, hice lo que cualquier abogado ciego de la Universidad de Columbia haría. Lo seguí. Las partículas cargadas de electrones brillaban por encima de su cabeza. Dejaba un rastro de neón. ¿Y por qué lo seguí? Bueno, no había ninguna persona en peligro. De hecho, lo único que Electro había robado de Richards eran unos papeles para venderlos como secretos. Me había puesto el traje para castigar a los que asesinaron a mi padre. Pero yo, ¿qué tenía que hacer ahí? Superhéroes, supervillanos, no quería hacerme famoso. Autoconfianza. Padre solía hablar de las ocasiones en las que alguien te ponía contra las cuerdas. Al público eso le encantaba. Aquí entre las cuerdas daba con todo lo que tenía de reserva y hacía que el otro perdiera resistencia. El problema, claro, es que siempre existe la posibilidad de esperar demasiado y que termines perdiendo resistencia. Nunca olvidaré esa noche. Fue la primera vez que apretaste tu cuerpo contra el mío. Era como si tu corazón latiera dentro del mío. Cada mañana pasaba por tu mesa, deslizaba mis dedos por tu letra. Siempre escribías en nuestras reuniones. Quizás por eso acepté escribirte esta carta. Esa mañana oí a Foggy caminar de un lado a otro como demente. Estaba tan ciego, Karen. Podía sentir cosas que otros no podían, pero en este aspecto yo estaba ciego. Querida Karen, te perdí. No volverás. Te escribo esto para recordar lo que una vez vivimos, pero esto no cambiará que te perdí. No digo que todo sea más fácil, pero jamás me había asustado tanto como la primera vez que desapareciste. Me decías el hombre sin miedo, Karen. A pesar de eso, esa noche temía perderte. Foggy te había enviado a la oficina del búho. No regresaste a la oficina, algo no muy común en ti, y Foggy empezó a preocuparse. Resulta que la dirección que nos había dado el búho era un edificio abandonado. Te busqué en tu apartamento. No estabas ahí desde que saliste en la mañana. Le juré a Foggy que te encontraría, y a pesar de ser un ciego, él me creyó. Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme, pero a medianoche al menos suele callarse. Busqué un lugar que me permitiese escanear un radio amplio y probé algo que nunca pude hacer. Luego recordé que mi padre decía que se puede hacer todo sin miedo. Así que pensé en ti y me puse a escuchar. Al principio solo alcancé a escuchar gritos. Luego
el búho estaba contigo y tú le hablaste. Él era de esos tipos a los cuales le gusta hablar. En el momento que encontré donde estabas, reíste. No podía verte, pero lo noté. Reíste y mi mente se tornó brillante como el día. No podía decirte que a medida que tocaba los barrotes encontraba sus puntos débiles. Tal vez la adrenalina subió tanto que quizás podría levantar un auto, o tal vez esa noche decidí que nunca te perdería. No se me ocurrió que mientras te tenía abrazado a mí, podrías reconocerme. El corte en mi barbilla, mi voz, aunque no la hiciera más gruesa como hacían otros superhéroes, algo me podía delatar. Al final de todo, era la primera vez que Daredevil y Karen Page se veían. Qué diferente serían nuestras vidas si te decía la verdad ahí. ¿Seguirías con vida? Me concentré tanto en ti que no pude leer que alguien se acercaba. Pasó todo muy rápido. No tenía mucha experiencia con supervillanos y creí que el búho solo era un tonto. Podía volar, Karen, como un búho. Casi escapó esa noche, y eso significa que si lo hacía, regresaría por ti. Yo era tan joven e inocente que quería impedir eso. Él estaba tambaleando y sangrando, y no caía, esperando a que lo salvara la campana. Luego la patrulla del puerto llegó y ellos tuvieron que buscar al búho, pero ahí aprendí que los supervillanos tienen la mala costumbre de regresar de la muerte. A pesar de todo lo que pasó, solo me importaba que estuvieses viva. Querida Karen, esta será mi última carta. Desde que inicié con esto, jamás me sentí tan cerca de ti, y creo que tal vez es hora de acabar. Tú me nombraste el hombre sin miedo, y empiezo a comprender cuál es mi mayor miedo. Un mundo sin ti. Foggy y yo estábamos enamorados de la misma mujer. Él sabía tanto como yo que todo acabaría de un modo u otro. No me tardó mucho entender que la aura del hombre púrpura era lo que controlaba a personas. Peleé con muchos enemigos por años. Doctor Doom, Kingpin, Bullseye. Ellos querían la dominación mundial. Dominar imperios criminales. Venganza pura. Kilgrave te quería a ti, y de alguna manera eso parecía mucho peor. ¿Cuántas veces tuve que tomar la decisión entre salvar a la chica o detener al malo? Lo supiste en ese momento, ¿verdad? Que mi corazón latía tan rápido como el tuyo, que podría haberte abrazado así por el resto de mi vida. Al día siguiente, al escuchar los latidos de Foggy, supe que venía una discusión, pero al final Nelson y Murdock iban a seguir contigo. Debimos de haber imaginado que si alguno quería algo contigo, debíamos haberte preguntado primero. El resto de la historia ya la conoces. Se ha contado de tantas maneras, por tanta gente, pero así es como me gusta recordarla cuando pienso en ti. Foggy nunca encontró el amor. Tú descubriste que Matt Murdock y Daredevil eran la misma persona, y ahora has muerto. Cuando empecé a escribir esto, sentí como si hubiese perdido algo, pero al final me gusta pensar que encontré algo. Perdón. Creo que todo este tiempo jamás me había perdonado a mí mismo por lo que pasó. He llevado en mi interior la culpa por si nunca hubieras entrado a nuestra oficina ese día, quizás hoy estarías con vida. He pensado en mi padre. Lo único que quería era que no fuese un boxeador ignorante como él se veía a sí mismo. Se ganaba la vida repartiendo puños en el gimnasio Folkwell. El gimnasio le ofreció no solo a mi padre, sino también a otras personas el llegar a ser alguien. Compré el viejo gimnasio, lo arreglé y logramos que Melvin Potter, antiguamente el gladiador, lo manejara, dado que la vida le había dado otra oportunidad. Por fin encontré la manera de honrar la memoria de mi padre, además de vestir sus colores. Sabes, en estos tiempos dicen ya veo en vez de ya entiendo. Hasta un ciego puede ver la diferencia de eso. Es algo que me parece muy raro, tan raro como tú lo eras.
debido a que nunca sabemos lo que sucederá mañana. Eso no cambiará todo el ayer y el tiempo que estuvimos juntos. Te extraño, Karen, y siempre te amaré.